Momentos con Dios. De la humillación a la exaltación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro capítulo 5 versos 6 y 7. Dos hombres habían acudido al templo de Jerusalén a la hora de la oración de la tarde. El primero era un pastor de las sinagogas, un fariseo maestro de la ley, quien en su oración le decía a Dios: Señor, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El segundo hombre era un recaudador de impuestos públicos, conocido como un publicano. Él era rechazado por su pueblo, conocido como el peor de los criminales, a quien le decían que la gracia de Dios no puede alcanzarlo. Este hombre, al llegar al templo, se inclinó en tierra sobre su rostro, ni siquiera se atrevía a mirar al cielo y solo hizo una corta oración: Señor, sé propicio a mí, pecador. De estos dos tipos de oración, Jesús indicó que fue el publicano y no el fariseo el que volvió a casa siendo justificado por Dios. Fue el publicano quien encontró perdón del Señor. Fue el pecador que se humilló el que fue exaltado por Dios. El humilde y quebrantado de corazón puede apreciar algo del amor de Dios y de la cruz del Calvario. Será amplia la bendición experimentada por aquel que satisface la condición por la cual puede llegar a ser participante del favor de Dios. Aquel que humilla su corazón es aquel que ha ido a Jesús. Allí se da cuenta que es pecadora. Allí ve la deformidad de su vida. Allí comprende que está lleno de manchas de pecado. Esta persona ha respondido al Espíritu de Dios y ha humillado su corazón. Entonces, al confesar sus faltas, recibe perdón de Dios. Pero aquellos que, como el soberbio fariseo, solo han conocido la teoría de la verdad y que aún enseñan la verdad a otros, no pueden ver sus faltas y no pueden humillar su corazón. Siempre se ven limpios y al no confesarse no reciben perdón. Estos no han acudido a Jesús, no se han comparado con la perfección del Señor, no han sido limpios de sus manchas y sin embargo no sienten necesidad de serlo. Los tales no pueden saber de la experiencia de la salvación y se encuentran perdidos como el pecador que nunca va al Señor. La única razón por la que no tenemos remisión de los pecados es que no hemos reconocido a aquel que fue herido por nuestras transgresiones, que fue traspasado por nuestros pecados. Por eso estamos en falta y en necesidad de misericordia. La confesión, que es la efusión de lo más íntimo del alma, llegará hasta el corazón de infinita piedad, pues el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Cuando el pueblo de Dios se humilla, recibe la bendición del perdón. Cuando el hombre pecador no esconde sus faltas, sino que los confiesa y se aparta, entonces alcanza misericordia. Y no es denigrante confesar las faltas, ni quita la dignidad confesar los pecados. Confesaos unos a otros, dice la palabra de Dios, para que recibáis sanación. Pues el principio es el mismo. Cada vez que uno se humilla, recibirá verdadera exaltación de parte del Señor. Porque Dios ama al de corazón humilde y no soporta al soberbio. Practiquemos entonces humillarnos ante la presencia de Dios. Amén. Comparte las buenas nuevas y no olvides visitar a
www.labibliatienerazón.org.